Que nos acompaña en esta tarde. Quiero presentarles a Natalia Korokova, es gerente de campaña y movilización para Latinoamérica de World Vision, y también nos acompaña el licenciado Marlon Montoya, quien es asesor nacional de protección de la niñez. Con ambos vamos a estar hablando sobre un tema bien importante que es acerca de los niños, el desarrollo de la niñez aquí en nuestro país y en Latinoamérica también. Así que buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Un placer tenerlos acá. A ver, platicando un poquito, vamos con nuestro país. ¿Cómo has visto tú, en este caso, Natalia, que está nuestra niñez? Ustedes como World Vision, ¿qué tipo de apoyo le están brindando? Sí, el tema de niñez obviamente es el tema central de todo el trabajo de Visión Mundial. Sí, sabemos en América Latina hay más de 150 millones de niños y por lo general son justamente los niños los que son los más marginalizados en América Latina, ¿no? Es el grupo de personas que no pueden votar, por ende su voz es muy limitada, y lo que Visión Mundial trata de hacer es ampliar su voz para que los niños justamente puedan expresar lo que necesitan, defenderse, ¿no? En nuestros contextos, sobre todo aquí en Centroamérica y en El Salvador, vivimos en ambientes de mucha inseguridad, todos lo sabemos, ¿no? Tanto inseguridad generalizada en el país como inseguridad en las casas. Claro. Nuestro trabajo es justamente trabajar tanto con familias como con los niños para crear estos ambientes más seguros para los niños, educar tanto a ellos como a sus familias, cómo realmente tal vez sobrevivir, a veces solamente es conversar, pero a veces son cosas más drásticas lo que uno tiene que hacer como el niño, realmente tener valentía de denunciar o valentía para protegerse, y lo mismo, ¿no?, para las madres de familias, claro, en muchos casos. A ver, Marlon, y aquí en el país específicamente, ¿qué lugares son los que están más vulnerables, donde nuestros niños se ven, son todavía aún más víctimas? Sí, bueno, en primer lugar decir, Lichi y Natalia, gracias por la oportunidad, estamos contentos de estar en este prestigioso programa, y decir que Visión Mundial El Salvador tiene presencia en los municipios más pobres de nuestro país, que de acuerdo al mapa de pobreza que realizó el FISDL se han identificado los municipios que están en mayor pobreza, y Visión Mundial podemos resumir lo que es una organización comprometida con la niñez y la adolescencia de este país, y en ese sentido estamos en las poblaciones más vulnerables. Actualmente en 34 municipios, trabajando con más de 70,000 niños en el país, y la idea es poder llevar el desarrollo a las familias, a las comunidades y a la niñez y a la adolescencia de El Salvador. Aquí vemos muchos niños en las calles, muchos sin tener la oportunidad de siquiera ir a un colegio porque los obligan a trabajar desde muy pequeños, los obligan a estar en las calles, a hacer ellos la parte que les corresponde a un adulto. ¿Cómo entra Visión Mundial a esto con ellos? Porque como tú decías, me encantó, muchas veces es solamente platicar con ellos, otras veces es ayudándoles y enseñándoles que pueden hacer más y que valen más. ¿Qué papel juegan ustedes precisamente con estos niños que hacen eso, que están en las calles, que están trabajando a tempranas edades? Sí, Natalia, está justamente rescatando un tema muy importante, ¿no? En América Latina, para darles un dato que a mí siempre me impacta, hay 20 millones de niños que trabajan. Obviamente los niños no trabajan por su propia necesidad, claro. O sea, sí trabajan por necesidad, pero no por voluntad propia. Ellos realmente empiezan a trabajar en muchos países a partir de la edad de 5 años. Los vemos aquí en El Salvador, niños recolectando café. Entonces, Visión Mundial obviamente empieza a analizar, como cualquier organización de sociedad civil, cómo llegan los niños ahí. Es porque la familia tiene mucha necesidad, es porque en el país no hay suficientes marcos legales que protegen el trabajo de los niños y, digamos, establece trabajos que sí son apropiados para alguna edad, o más bien definitivamente no son apropiados. Y más bien el Estado tiene que ser el garante de la educación, del acceso a servicios de salud, otros tipos de programas para los niños. Entonces, nuestro trabajo siempre va en dos niveles. Trabajamos tanto para realmente crear y apoyar a los estados para tener los marcos legales apropiados en el tema de la niñez, y también trabajamos con la sociedad, para que la sociedad entienda y comprenda lo que no es normal, para que la sociedad sea sensibilizada. Y lo que es muy importante es que hasta nosotras mismas podemos hacer mucho, sin ser realmente políticas. Hay mucho lo que podemos hacer, justamente generando estos debates, conversaciones, para que si vemos los niños trabajando, tal vez podemos realmente generar algunos cambios, ¿no? Hay muchas cosas como podemos ayudar a las comunidades de empezar a generar más ingresos. Visión Mundial trabaja mucho en estos temas también, cómo ayudamos a la comunidad a poner tal vez algunos pequeños negocios para que sus niños puedan entonces dejar de trabajar y empezar a estudiar. Se mira mucho en nuestro país la trata lógico, hay trata de personas, y van incluidos los niños, prostitución de niños también. Fatal, sí. Es un tema muy duro.
Y es un tema que muchas veces sí se habla, pero se deja de lado, ¿no? Hablamos mucho de abuso sexual, ¿no? De explotación sexual, pero a veces no diferenciamos que en este grupo hay muchísimos niños, como bien decía usted, Richie, ¿no? Todos sabemos que en Centroamérica hay turismo sexual, pero olvidamos a veces decir que en este grupo muchísimos son niños los que son realmente las víctimas. Y es lo que sentimos como Visión Mundial, que ocupamos hacer aún mayor énfasis en que nuestro ambiente tan violento, los que en primer lugar son las víctimas, son los menores de 18 años. Ahora, Marlon, en El Salvador, hablando con Natalia, mencionando los problemas que vemos en nuestro país con relación a la niñez, ustedes como World Vision se acercan, decían, tanto a la familia para ver de qué manera se les ayuda también, pero igualmente el contacto con los niños. Les ha tocado muchas veces que el niño mismo llegue a decirle: yo no quiero estar aquí trabajando en la calle, o yo quisiera estudiar pero yo no puedo, o sentirse el niño que está completamente presionado por un adulto a hacer ciertas cosas que él no quiere. ¿Qué hace Visión Mundial en ese instante para este niño? ¿Qué tipo de ayuda ustedes le dan? Claro, uno de los esfuerzos recientes que hemos hecho como organización es el poder trabajar diagnósticos enfocados en las principales problemáticas o diversas formas de violencia contra la niñez y la adolescencia. En ese sentido, este diagnóstico lo realizamos en 8 municipios y sucede algo tan importante como ya se menciona, es poder escuchar a la niñez y la adolescencia justamente con esas problemáticas que ellos están viviendo. Que expongan ellos lo que se les está pasando. Y los datos han sido reveladores, porque es impactante saber que de viva voz de los niños ellos pueden expresar cómo son agredidos y vulnerados por sus mismas familias, sus cuidadores. Y coincidimos en 3 problemáticas claves que a El Salvador están afectando: lo que es el abuso sexual en las niñas y niños, el maltrato infantil y lo que es la explotación y la negligencia. Y coincide con muchas estadísticas, por ejemplo, de país. Nuestras organizaciones de gobierno que ven estos temas reportaron 5.200 denuncias aproximadamente el año pasado. El 30% de estas eran de tipo sexual. Quiere decir que al día por lo menos habían 5 denuncias de niñas y niños que eran abusados sexualmente. Estos son los casos que se denuncian, y el subregistro de aquellos niños y niñas que quedan en silencio es desgarrador, sinceramente. Y creemos que este tema de la niñez y la adolescencia es un tema de interés para la familia, para las madres y padres que en esta oportunidad pueden estar viendo este programa. La idea es, como Visión Mundial, llegar a las niñas, a las familias, a las mujeres, a los padres, para que pues esta cultura de maltrato, de invisibilización contra la niñez y la adolescencia deje de ser y puedan ser valorados como personas. Cuando digo esto de valorar como personas, parece ser un término fácil o sencillo, pero realmente en la historia y en la actualidad eso no ha sido así. Brevemente, nada más les comento que la historia parte de un hecho de agresión contra una niña de tan solo 7 años de edad, que ella era maltratada por sus padres, amarrada a una cama y era perforada con agujas. Eso fue en 1874 aproximadamente, hasta que al fin alguien se indignó e interpuso una denuncia, y cuando se buscan los cuerpos legales cómo podían protegerla, se encuentran con la sorpresa que no había ninguna ley que los protegiera. Entonces la única vía para generar una sanción contra el padre y la madre que ejercían esta violencia pues fue la Ley de Protección a los Animales. Una situación indignante, porque la sociedad se preguntó cómo es posible que exista una ley a favor de los animales y no una ley a favor de la niñez y la adolescencia. Y eso vino a ser una revolución, un tema histórico, una lucha histórica, porque los derechos de las niñas y los niños se garantizaran en el mundo entero. ¿Cómo está la ley Lepina? Ahora, en el 2010, 2 años atrás, entra nuestra Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, Lepina. Pero lo curioso de esto es que en 1989 y el 90, El Salvador ratifica la Convención de los Derechos del Niño. Este cuerpo internacional le mandaba a nuestro país que inmediatamente creara una ley de protección a los niños. No fue después de casi 20 años que esta ley surge en nuestro país. Así que bueno, ahora ya contamos con una ley y Visión Mundial tiene el compromiso dentro de sus esfuerzos de divulgarla en la manera que sea posible. Y creo que estos espacios televisivos sirven para eso, para poder decir a los televidentes que hoy en día contamos con una ley de protección a la niñez y a la adolescencia y que su finalidad es garantizar los derechos de las niñas y los niños. Alguien puede preguntarse, hablamos de derechos y los deberes. La verdad que detrás de un derecho hay muchos deberes que cumplir. Claro. Entonces lo importante es garantizar los derechos para que tengamos una sociedad justa y segura.
Sí, la verdad que es una gran labor muy grande y me encanta, como tú dices, que espacios así la gente pueda ver que hay organizaciones que están detrás de esto, organizaciones que están peleando realmente por estos derechos de los niños y las niñas, que puede ser que ni ellos lo sepan, pero sí están respaldados, ¿verdad? Sí, correcto. La niñez y la adolescencia no están solos y esperamos que los primeros responsables de esto sean las mismas familias, ¿verdad? La misma ley, el Estado, pues creemos que la familia es la primer garante de los derechos de las niñas y los niños, al igual que el Estado, ¿verdad? Y organizaciones como nosotros contribuimos también para que pues los niños cada vez sean más respetados como personas. Y después nos quejamos de nuestra sociedad, de cómo está, más no sabemos que nosotros como adultos no hemos hecho nada por los niños, ¿verdad? No les hemos dado amor, no les hemos dado cariño, no les hemos dado un calor, un abrazo tan sencillo como eso, que es necesario una educación. Así que queremos agradecerles, Marlon y también Natalia, que sigan adelante. Sabemos que hacen una labor tremenda, ¿verdad? World Vision a nivel mundial, ¿verdad? Lo dice. En realidad, el trabajo que ustedes hacen y nosotros aquí también apoyándolos a ustedes siempre. Muchísimas gracias. Muchas Vamos gracias a una pausa. Enseguida volvemos con más.